La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura contra Vladimir Putin, presidente de Rusia. La orden de captura tiene como sustento el señalamiento, la acusación contra Putin por cometer crímenes de guerra vinculados al secuestro de niños ucranianos que han sido trasladados forzosamente a Rusia. La Corte Penal también emitió una orden de captura contra la señora María Vova-Belova, que es la comisionada del presidente ruso para asuntos de la niñez. Esto significa que estos señores podrían ser eventualmente capturados en cualquiera de los 123 países que son suscriptores del Tratado de Roma y que por lo tanto reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es importante respecto a esta orden de captura señalar lo siguiente. La Corte Penal Internacional consideró pertinente emitirla aunque Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y retiró su firma en años anteriores del Estatuto de Roma. Sin embargo, la Corte considera que esos crímenes, esos delitos que le están siendo imputados a Putin son perseguibles por ella misma. Por el otro lado, aunque Putin sea un jefe de Estado, la Corte Penal Internacional no reconoce inmunidad a los jefes de Estado cuando son acusados ante su jurisdicción. Por el otro lado, cabe preguntarse, ¿es aplicable esta orden de captura? ¿Veremos a Putin y a la señora Belova sentados en el banquillo de los acusados en algún momento? Tal como lo señaló el fiscal de la Corte Penal Internacional, sí, es posible. Es muy difícil, pero no es imposible. Poco antes de la guerra de Hitler contra Europa y contra el mundo, era inimaginable que sus principales oficiales como Göring o Rodolfo Hess iban a estar sentados, como en efecto estuvieron ellos y otros altos oficiales del fascismo alemán, en el banquillo de acusados durante el juicio de Nuremberg. La orden de captura contra Putin ha provocado preocupación en el orteguismo. Hay preocupación en el Carmen. No solamente porque ellos son unos aliados firmes e incondicionales del dictador ruso, sino también porque la acusación y la persecución contra Putin señalan un precedente. Nicaragua tampoco es suscriptora del Tratado de Roma, pero han cometido crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben y son perseguibles universalmente. El señalamiento contra Putin está sentando un precedente. Pero por el otro lado, el llamado que hiciera en semanas pasadas el gobierno del presidente Gustavo Petro en una durísima declaración contra el régimen de Ortega, hizo un llamado, una exhortación al fiscal de la Corte Penal Internacional para que metiera manos, para que pusiera atención y tomara acciones contra los Ortega Murillo ante los hechos que se han denunciado abundantemente en Nicaragua. Y Colombia es parte del Estatuto de Roma y por lo tanto se abre una puerta allí para que se dé esta acción penal internacional contra los Ortega Murillo y contra los orteguistas señalados de crímenes de lesa humanidad. Y en la justicia internacional son perseguibles los autores intelectuales, los ejecutores y también los cómplices. Por eso hay preocupación dentro del orteguismo, porque hay varios de la camarilla de los Ortega Murillo que potencialmente pueden ser acusados también en la Corte Penal Internacional. Pero por el otro lado también, como se sabe, en Argentina hay una causa abierta contra varios orteguistas y contra la misma pareja dictatorial. ¿Por qué? Porque Argentina, al igual que otros países, reivindica, reconoce en su legislación interna
la jurisdicción universal. Eso quiere decir que sus tribunales están facultados para juzgar a quienes cometen crímenes contra la humanidad. Los Ortega Murillo no vivirán en la impunidad, sea porque la Corte Penal Internacional los acuse y los siente en el banquillo de los acusados de un momento a otro, o porque algún tribunal de estos países que reconocen la jurisdicción universal también los acuse y dictamine sentencia de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad contra ellos. Pero también porque en Nicaragua, cuando conquistemos la democracia y haya tribunales probos, tribunales independientes, los Ortega Murillo deberán rendir cuentas ante la justicia nicaragüense. Soy Héctor Mairena y este fue mi punto de vista.